improvisación en materia de gestión de aguas es uno de los peores errores que el país ha repetido por décadas. Estamos a espera de una ley de aguas. Las alcaldías pasan y vienen y su agenda de alcantarillado, de gestión de aguas pluviales y las iniciativas para evitar asentamientos en ríos y cañadas se mueven muy poco. Y cuidado, a veces no se mueven. En una conversación muy dinámica y a la vez científica, profundizamos con el ingeniero Silvio Carrasco, director de la Unidad de Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, miembro del Gabinete de Agua y exdirector del INDRI, un hombre que de aguas sabe. Ingeniero, ¿será que en tiempos de cambio climático ya no se puede decir que ninguna lluvia grande es sorpresa? Estas fueron sorpresivas. Digamos que más de cambio climático, ningún país tropical puede sorprenderse de una lluvia extraordinaria, porque está en el eje de las corrientes huracanadas y de las tormentas tropicales, normales. Entonces, la cantidad de lluvia que ocurre son atípicas a veces, como esta. No es anormal, no es anormal, porque para ser anormal tiene que no haber ocurrido nunca antes. Ahora, cuando escuchemos hablar de tormentas estacionarias, deberíamos temer. No, nunca se puede predecir si va a haber una tormenta estacionaria. Porque ¿por qué se genera una tormenta estacionaria? Una tormenta es la formación de es el origen de un ciclón. Una tormenta es el inicio de un ciclón. El viento circulando por la energía que captura del mar. Entonces, es una tormenta hasta que no llega a un nivel de velocidad de viento de un ciclón. Entonces, el origen de un ciclón es una tormenta. En consecuencia, mientras estoy en tormenta, yo nunca sé si va a ser estacionaria. ¿Por qué son estacionarias esas tormentas tropicales? Porque cuando llegan a lugares como la República Dominicana, que es una isla continente, porque tiene altura de 3.000 metros de altura, una isla continente, 3.000 metros el Pico Duarte y 2.700 el Pico La Estrella, Haití, casi 3.000 metros. Entonces, esa montaña que está aquí, al frente de Santo Domingo, que es la cordillera central, la tormenta viene y entra por Santo Domingo y chocan sus vientos con la cordillera. No tienen para dónde ir, no tienen fuerza para pasar. Y lo que se queda circulando alrededor de Santo Domingo hasta que se desaparece. Lo que es relevante que ocurrió, y que ocurrió de esa manera en Santo Domingo, estacionada en una ciudad de 4 millones de habitantes. Eso es una catástrofe, solamente por decirlo. De manera que lo que ocurrió aquí es una lluvia generada por una tormenta tropical estacionada en el área metropolitana de Santo Domingo y sus pueblos vecinos como San Cristóbal, generado por la cordillera central, y por supuesto es algo que no se puede predecir porque usted no sabe cuándo va a ocurrir. Y tampoco puede predecir la cantidad de lluvia que va a generar porque tú no sabes qué tiempo que va a durar estacionada. De manera que es totalmente atípica. Nosotros tenemos problemas con las predicciones. De paso, uno escucha a la gente bromear a veces de que el día que se dice que va a llover no llueve. Predecir el clima es una labor, es una tarea de grande liga, ¿eh? No es una tarea simple. Nosotros hasta ahora estamos alimentándonos del centro de Miami en Estados Unidos. Básicamente y de Puerto Rico. Pero, ¿qué diferencia hay entre esos radares modernos y las estaciones meteorológicas que tiene meteorología aquí? Bueno, las estaciones son buenísimas para determinar la lluvia después que cae. Se llama post-vorti. Después que ella cae, usted puede tener el dato. Y se usa no para predecir el tiempo, la lluvia de hoy, sino para modelar, hacer modelos hidrológicos que permitan determinar la frecuencia estadística de una lluvia. Pero eso es tan caro que como país nos hemos tomado tan a la ligera tener radares modernos. Nada es caro para proteger la sociedad. Pero en términos reales, ¿es caro? No, imposible. No es caro. Que nadie le hizo caso. Una barbaridad. Nadie le hizo caso. Ni nadie, nadie le hizo caso como Estado, pero ninguna sociedad le hizo caso pidiéndolo, hasta que se levantó la voz aquí mismo en esta estación y otros más, reclamando que por qué no había en la República Dominicana un radar de captura de la información meteorológica que permitiera predecir el tiempo en 3 días. Antes de que iniciáramos la entrevista, usted me dijo que no hay una explicación para lo que ocurrió en el Bajo Yuna. Te decía lo siguiente, que de lo que me sorprendió a mí,
viendo las imágenes, fueron dos cosas. Cuénteme. No la lluvia, eso no me sorprende porque para mí eso es normal ver una lluvia grande, pero me sorprendió el colapso de un muro en Santo Domingo y me sorprendió el colapso de muertes por inundaciones en el Bajo Yuna, con una lluvia normal, no una lluvia de huracanes. ¿Por qué ocurren los dos? ¿Por qué ocurre en Santo Domingo el colapso de un muro? ¿Y por qué ocurren inundaciones en el Bajo Yuna de manera tan frecuente? No es posible, porque no hemos hecho las obras que hay que hacer en el Bajo Yuna para mitigar las lluvias normales, no las extraordinarias, las lluvias normales, porque las extraordinarias no son mitigadas por nadie ni reguladas por nadie. Una lluvia extraordinaria hay que abandonar el lugar, pero las normales no es posible que ocurra lo que hay y tampoco es posible que se derrumbe un muro decorativo según escuché en un programa reciente del diseñador. No era la estructura. No era estructural, es decorativo. ¿Cómo se va a caer un muro decorativo? ¿Por qué falla? Porque no hay, en primer lugar, un diseño apropiado para el agua. Para el agua. Queda evidente. Para el agua, que es evidente. Segundo, porque no hay una construcción supervisada y para corregir cualquier error del diseñador, que el diseñador, yo te pido que me diseñe una casa como arquitecta, que es lo que hace un diseñador. Pero yo tengo que tener un ingeniero estructural que haga los cálculos, un ingeniero civil que haga la planificación de construcción y un dueño que esté vigilante de lo que está pasando. Entonces, eso no es posible. Ingeniero, dos cosas. Inundaciones urbanas cada vez más catastróficas y orillas de ríos en donde la gente vuelve a instalarse. Son dos crónicas de muertes anunciadas. En la última, orillas de río. La pobreza ha invadido. ¿Cuál es su visión de ese tema? La pobreza ha invadido los ríos y los márgenes de los ríos. En las ciudades y en cada uno de los ríos habitables de la República Dominicana. Y hay más de 200 identificados. 200 identificados, invadidos. 200 puntos. 200 ríos. Ríos, con pueblos construidos en el río, en cualquier parte del país que se mueva. Parecido a Haití. Así es Haití. Todos los pueblos a la orilla del río. Cada vez que viene una inundación, acaba con todo. La gente siempre se instala por un tema de supervivencia alrededor del agua. Pero, ¿cuáles son los límites que de ley y de prudencia deberían existir? Bueno, inviolables. Por ley es 30 metros a ambos lados. 30 metros. Y tú vas a río que tiene 1 metro de margen. 1 metro porque no pueden construir en el río. Entonces, el río, esa es una cosa. El otro elemento que va con ello es que los ríos están muy secos aquí por la deforestación de las cuencas. Al estar secos, se le pierde el miedo al río. Se le pierde el miedo. Entonces, si está seco, entonces tú te acercas más al río. Si tiene mucha agua, tú te alejas de manera natural. Sí, la deforestación es una causa externa para que los ríos secos sean ocupados por la pobreza. Y en las ciudades, la primera pregunta es, ¿quién es responsable? En Santiago, por ejemplo, que yo soy de Santiago y tú también, del agua pluvial de Santiago, ¿quién es? ¿La alcaldía? No, ¿quién? Pregúntale, de nadie es. Nadie. Ni de la alcaldía, ni de Corazán, ni de Obras Públicas, ni del INE. ¿Las pluviales no? La pluvial, no. Hay que decirle a la gente, las aguas alcantarilladas son unas. Las aguas pluviales, que son las de pluviales lluvias. son otras. Corazán maneja las alcantarillas. ¿Quién maneja la pluvial? ¿Quién? Nadie. ¿Quién la maneja en Santo Domingo? ¿Qué? Pero entonces, ¿qué política podemos establecer? Es que falta. Alguien tiene que falta ser. una pieza. Falta una pieza, y es lo que hemos planteado desde 2002. Falta aquí una autoridad de agua que indique las responsabilidades del Estado con el agua en cada esquina de la República Dominicana. En energía, en acueducto, en hidráulica, en las ciudades, en las casas. ¿Dónde está? Usted que conoce el tema con tanta inspiración y pasión, nosotros tenemos alcantarillas, casi en todas las ciudades, que ya tienen tuberías que no pueden corresponderse con la demanda. Así que hay una ciudad por debajo de la ciudad que es vieja, que está agotada, que está gritando y que implica altos costos de modernización.
¿Qué se puede visualizar a futuro? Porque por ahí también nos damos muchos golpes. No, bueno, lo primero que viene ahí es que no hay ningún plan maestro hidrológico en ninguna ciudad del país. Un plan maestro hidrológico, quiere decir un modelamiento hidrológico de la ciudad que determine en cada obra cuál es la dimensión de la obra para un periodo de retorno. El periodo de retorno es un evento en cuántos años, por ejemplo, uno en 25 años, uno en 50 años. No hay uno en el país. ¿Por qué? Porque Obras Públicas no te lo demanda, ni el ayuntamiento te lo demanda. No te demanda un estudio hidrológico para cada obra que se hace para regular y administrar las descargas hídricas. Ingeniero, ¿qué decisiones frente a esta catástrofe que ha pasado el gobierno debería tomar y no ha tomado? El presidente Abinader ya anunció una serie de medidas. La primera de todas, una comisión independiente, civil, compuesta por técnicos calificados, universidades del país y expertos internacionales, si fueran necesarios, que le dé seguimiento al desempeño de las obras hidráulicas en la República Dominicana en correspondencia al cambio climático, en respuesta al cambio climático. Ya eso es un avance. ¿Por qué? Porque esa comisión va a tener que trabajar y va a trabajar seguro alimentando a este gobierno y a los gobiernos sucesivos en crear la transparencia en las obras públicas hidráulicas y riesgo climático. Falta, por supuesto, el componente del planteamiento del presidente Abinader para mitigar los efectos de eventos extremos hídricos, que en este caso son las inundaciones y las sequías. Falta ver cómo se va a enfocar eso. Falta la ley de agua para poder crear el marco jurídico. Falta, por supuesto, una política pública sobre el agua que no existe. Faltan muchas teclas en el tablero del agua. Y falta la educación sobre el agua, que es por donde debe comenzar todo, en las escuelas públicas primero. Educando a los niños cómo se administra el agua en la casa, cómo se elimina la contaminación del agua descargada, cómo se le valoriza el agua a los niños. Por eso hemos presentado varias veces un proyecto de educación sobre el agua en las escuelas públicas, para que inserte el agua en el currículum de ciencias naturales. La formación de los técnicos, ¡wow! Que los técnicos fuimos formados sin el agua como eje. Todavía lo tenemos. La primera maestría en administración de agua es esta que ofrecemos nosotros en la Pontificia Universidad Católica María Maestra. No hay otra. Pero eso requiere universalmente de una decisión política de que todo funcionario público en el agua tiene que ser reentrenado para que aprenda a administrar, a gestionar y a gobernar el agua. Una realidad abrumadora, triste y retadora, con todas las condiciones para que de ahora en adelante se tomen medidas y que no lo hagamos solo en tiempos de caos. Gracias por su sintonía. Nuestro luto y nuestra solidaridad a las familias que han perdido algún ser querido. Hasta la próxima.